Buenos días. En el día de hoy les vamos a hacer la presentación de la tarea número 5, conducción bidimensional en estado estable por el método de diferencias finitas. El grupo está conformado por Carol Porto, Camilo Prada, Paula Rodelo y Carlos Quintero. Formulación del problema. Diseñar un experimento de conducción bidimensional usando una placa metálica con diferentes condiciones de frontera en sus bordes. Construir una red nodal en X y en Y con coordenadas de la forma m,n sobre la superficie de la placa con particiones tal que delta X sea igual a delta Y. Como primer punto tenemos medir las temperaturas nodales en las direcciones X y Y de la placa con el método de diferencias finitas. El segundo punto, con el uso de una herramienta informática, realizar simulaciones con diferentes particiones haciendo un delta X más pequeño y graficar mapa térmico o líneas de isotermas. Y el último punto es calcular el margen de error entre temperaturas nodales experimentales y teóricas. Aquí se puede observar el esquema en el cual se muestran las condiciones de frontera y también se muestran cada uno de los nodos, los internos, los de esquina, superficies convectivas y TS constante. Los materiales son una placa de hierro de 18 por 18, láminas de icopor, secador de cabello, plancha, una manguera, una bomba y termocuplas. Procedimiento experimental. Aislar la superficie superior e inferior de la placa con láminas de icopor de iguales dimensiones. Realizar las particiones en el eje X y en el eje Y sobre el icopor, de tal forma que delta X sea igual a delta Y. Establecer las condiciones de frontera en los bordes de la placa. Hacer un muestreo en la red nodal y medir las temperaturas en los nodos aleatorios seleccionados con el uso de las termocuplas. Condiciones de frontera. Para el borde superior tenemos superficie convectiva y como fuente de calor utilizamos el secador de cabello a una temperatura de 80 grados centígrados. Para el borde lateral izquierdo tenemos temperatura superficial constante. Fuente de calor, plancha a una temperatura de 103 grados centígrados. Para el borde inferior tenemos superficie convectiva. La fuente de calor utilizada fue el agua a una temperatura de 10 grados centígrados. Y por último, para el borde lateral derecho tenemos temperatura superficial constante y como fuente de calor tenemos la plancha a una temperatura de 94 grados centígrados. Aquí podemos observar el montaje experimental que se realizó para el abordaje del problema. Para la formulación matemática, partiendo del volumen de control, pasamos a realizar el balance de calor, que va a ser igual al calor transferido de los nodos de los alrededores al nodo de referencia. Luego, dividiendo entre el volumen y aplicando la ley de Fourier, nos queda la ecuación para el nodo interno. Bueno, para el método de nodo superficie convectiva superior, primero, para obtener la ecuación de diferencias finitas, que es nuestro propósito en esta parte, aplicamos la conservación de la energía en un volumen de control alrededor de la región nodal. Es conveniente hacer la formulación suponiendo que todo el flujo de calor es hacia el nodo. Ahora, para ilustrar el método de nodo superficie convectiva superior, sabemos que intercambia energía por convección con un fluido contiguo a T infinito. Luego de tener la ecuación de balance de calor, procedemos a dividir entre volumen de control y aplicamos la ley de Fourier para obtener la ecuación que nos da la temperatura del nodo. De la misma manera, procedemos a hallar la ecuación para la temperatura de los nodos superficie convectiva inferior, nodo superficie convectiva superior, nodo esquina convectivo con temperatura superficial constante, pero para las esquinas utilizamos una ecuación para la esquina. Para el caso de los nodos de esquina convectiva de temperatura superficial constante, procedemos a hallar para nodo de esquina inferior izquierda y derecha y nodo de esquina superior de la izquierda y la derecha. Luego de haber hallado cada una de las ecuaciones para los tipos de nodos,
Procedemos a enumerar para mostrar en el algoritmo de solución. Tenemos los nodos internos, nodos de superficie convectiva superior e inferior, nodos de temperatura superficial constante derecha e izquierda y los nodos de las esquinas. En nuestro algoritmo de solución empezamos estableciendo las condiciones de frontera en nuestro experimento. Luego especificamos los parámetros involucrados, tales como h, t infinito 1, t infinito 2, conductividad térmica, entre otros. Procedemos a plantear las ecuaciones para los nodos internos de las fronteras y el de las esquinas, para luego construir nuestro sistema de ecuaciones lineales con las temperaturas desconocidas en la red nodal. Resolvemos el sistema matricial de ecuaciones usando el método de referencia circular de Excel, para luego graficar el mapa térmico de la red nodal usando MATLAB y calculamos el margen de error entre las temperaturas nodales experimentales y teóricas. Para el desarrollo experimental se deben tener en cuenta los siguientes datos, tales como el H convectivo 1, el H convectivo 2, la temperatura infinita 1, que es la temperatura superior de la placa, la temperatura infinita 2, que es la temperatura inferior, y las temperaturas constantes TS1 y TS2. Una vez realizado el montaje experimental y colocado cada una de las condiciones de frontera, se procedió a realizar un muestreo de 10 puntos aleatorios en los cuales se tomaron las temperaturas y dando como resultado lo siguiente. Una vez tomadas las temperaturas de forma experimental, por medio de la herramienta Excel, se procede al cálculo de estas de forma analítica, construyendo una matriz de 15 por 15 con un delta de X igual a delta de Y de 1.2 centímetros, en la cual se pueden evidenciar 225 particiones y 256 puntos nodales. Una vez calculada la matriz en Excel, esta se procede a cargar en la herramienta MATLAB para su graficación, dando como resultado la siguiente gráfica, en la cual se pueden evidenciar que la temperatura superior y las temperaturas laterales son mayor que la temperatura inferior, cumpliendo así con nuestras condiciones de frontera. De igual forma, se puede apreciar que las líneas isotermas no son muy continuas, de acuerdo al delta de X y al delta de Y tomado. Luego se realizó una segunda simulación con un delta de X igual a delta de Y de 0.6 centímetros, en la cual se pueden contabilizar 900 particiones y 961 puntos nodales. Al igual que la matriz anterior, el resultado de esta fue cargado a la herramienta MATLAB para su graficación, dando como resultado la siguiente gráfica, en la cual se puede evidenciar que con un delta de X de 0.6 las líneas isotermas son más continuas. Se procedió a hacer una tercera simulación con un delta de X igual a delta de Y de 0.4 centímetros con un número de particiones de 2025 y 2116 puntos nodales. Por último, se procedió a hacer una simulación con un delta de X igual a delta de Y de 0.3 centímetros, en la cual nos dieron 3.600 particiones y 3.721 puntos nodales. Si analizamos la gráfica de la simulación 3 y 4 y las comparamos con la gráfica de la simulación 2, podemos observar que no hay mucha diferencia. Con esto podemos inferir que con un delta de X de 0.6 centímetros el resultado sería muy preciso.
Con el cálculo del porcentaje de error, comprobamos que nuestra experiencia resulta satisfactoria. Sin embargo, dicho margen de error se puede explicar debido a la sensibilidad del multímetro usado para la toma de mediciones. Además, no es posible garantizar un aislamiento térmico que satisfaga plenamente las condiciones experimentales. De acuerdo a las mediciones de temperaturas tomadas en los puntos nodales de la muestra representativa, el porcentaje de error varía en un rango de 6.41 a 11.67% para la simulación 1. Ahora bien, para la simulación 2, el margen de error varía de 6.18 a 11.54%. En la simulación 3, podemos visualizar que el porcentaje de error se encuentra entre 6.14 y 11.49%. Finalmente, en la simulación 4, el error oscila entre 6.09 y 11.46%. A partir de este trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Se pudo constatar la efectividad del método de diferencias finitas en el estudio de la conducción bidimensional. Esto se pudo evidenciar en el margen de error que fue disminuyendo a medida que aumentó el número de particiones y se redujeron los deltas. Esto se explica dado que los puntos nodales están cada vez más cercanos y si la distancia en dirección X y Y es más pequeña, se reducen los gradientes de temperaturas. Por tanto, podemos visualizar líneas más continuas a partir de nuestras condiciones de fronteras.